Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 7 del libro de Éxodo, segundo libro del Pentateuco en la Biblia. El capítulo 7 es un capítulo pequeño. El contexto en el que estamos aquí es el capítulo anterior, habíamos marcado algunas cosas. Dios se identifica a sí mismo como Jehová. Se detallan las genealogías de Rubén y de Simeón y de Leví. Ok. En varias ocasiones Dios ha dicho el yo soy, pero a los anteriores profetas no les había dicho Jehová, ahora sí. En fin, se identifica a sí mismo como Jehová. Ok. Y esto viene de varias traducciones, Yahvé, Yahweh y otras, ¿no es cierto? Jehová. Estamos en que Moisés tiene que ir y hablarle a Faraón y decirle: suelta a mi pueblo, queremos ir a adorar a 3 días de distancia. Ok, básicamente. Y Moisés dice: yo soy incircunciso de labios, no sé hablar, no puedo hablar, que mira. A pesar que ya está cumpliendo, pero hay temor en Moisés. Siempre hay temor y sensación de autodebilidad. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y mandamiento para Faraón. O sea, ustedes deben salir. Y luego Faraón, usted debe dejar que salgan, ¿no es cierto? Para que saquen a los hijos de Israel de Egipto. Luego vienen las generaciones de Rubén, de Simeón y de Leví, que en algún momento será importante. Luego Amram, Jocabed, la cual dio a luz a Aarón y Moisés. Ahí está la generación de la ascendencia de Moisés, ¿no es cierto? Por medio de Leví. ¿Qué más? Seguimos con más generaciones. Y este Aarón y aquel Moisés, el cual Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel. Ok, llegamos a Moisés otra vez. Desde Rubén, los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Los hermanos de José, las 12 tribus, y ya han pasado un montón de generaciones. El tiempo ha pasado también con Moisés. Y Moisés creció en palacio, huyó de palacio porque había matado a un egipcio defendiendo a un israelita, y huyó y estuvo años fuera, se casó fuera, se convirtió fuera, conoció a Dios fuera. Dios le encarga que vaya a rescatar al pueblo de Israel, que él los conoce, que está allá en Egipto donde hace tiempo yo huí, y Dios le dice: ya han muerto todos los que te perseguían, ahora vuelve. Y tienes que convencer al pueblo de Israel que eres enviado por mí, y tienes que convencer a Faraón que haga lo que yo, Dios, digo. Y es tremenda tarea para Moisés. Y al final acá le vuelve a decir, ¿ok? Estos son los que hablaron, Aarón y Moisés, a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel. Cuando Jehová habló a Moisés a la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga. Y Moisés respondió otra vez: aquí yo soy circunciso de labios. Esto no lo está repitiendo. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Esto no lo está repitiendo como segunda vez. Me refiero a la segunda vez que se hace lo mismo, el mismo acto. No, es el mismo acto. Esta conversación entre el 10 y el 13 es la misma conversación entre el 27 y el 30 y aún al siguiente capítulo. ¿Okay? Así nos hemos quedado en el capítulo anterior, Éxodo 6. Ahora sí vamos a empezar con Éxodo 7, recordando que Moisés dijo: aquí yo soy incircunciso de labios, o sea, no tengo buena capacidad de hablar en tu nombre con mi boca, que parece que es tartamudo o algo. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y continuamos en el 7, ahora sí, este episodio. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Imagínate esa analogía. En algún capítulo anterior también vimos que dice Jehová a Moisés algo como: yo seré tu Dios, pero tú serás como Dios para Aarón, y Aarón hablará por ti. ¿No es cierto? Ahora le está diciendo: tú serás como Dios para Faraón, y tu hermano hablará por ti, será tu profeta. ¿Ok? Entonces tú vas a ser el principal acá de la autoridad que yo te estoy dando toda. ¿Ok?
para Faraón tú serás como realmente Dios, porque recordemos que Faraón era considerado Dios entre su pueblo y sus creencias. Entonces, para Faraón, Moisés tenía que convertirse en alguien superior a él. ¿Ok? Realmente Moisés es Dios, tenía que terminar pensando Faraón. Y este Aarón va a ser su portavoz, su profeta, el que habla por él. ¿Ok? Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que te deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Tremendo enfrentamiento que se viene, ¿no? Ya lograron la confianza de los israelitas, pero vemos que se han empeorado las cosas, ¿no es cierto? Están más graves, porque ya fueron donde Faraón y dijeron, oye, queremos ir a adorar más allá. Y dijo, no, quieren ir a adorar, quiere decir que están ociosos, quiere decir que no tienen suficientes trabajos, así que redobló sus trabajos pesadamente y han empeorado las cosas. Ahora le dice, ahora sí, anda y dile a Faraón que déjenos ir, punto. Ya no a adorar 3 días, simplemente se acabó la esclavitud, nos vamos de tu país. Y dice 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Estas palabras, yo endureceré el corazón de Faraón. He leído en muchas otras ocasiones que dice, y cegaré sus ojos y ensordeceré sus oídos. Y acá dice, endureceré su corazón. ¿Dios realmente nos ciega, nos ensordece, nos endurece? Si hay una cosa que Dios nos ha regalado y que respeta al máximo, porque si no la respeta, Él mismo deja de ser Dios, es nuestro albedrío. Él nos dio la opción de escoger. Entonces, nos permite que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Nos permite que nosotros enceguezcamos nuestros ojos o ensordezcamos nuestros oídos. Es nuestra decisión. Y somos víctimas de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero yo soy verdugo propio por mis propias decisiones, para bien o para mal. Entonces Dios no endurece el corazón de Faraón. Acá hay un llamado que dice, y Faraón endurecerá su corazón. He aquí otra interpretación, ¿ves? A esto es a lo que me inclino. Y Faraón endurecerá su corazón como te he dicho, y tú multiplicarás mis señales. ¿Ok? Y Faraón no, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. Bueno, el sentido es el mismo, pero si nos gusta ser literales, se presta a una extraña interpretación en el que Dios, voy a condenar a alguien y a propósito lo hago peor. Yo no lo hago peor. Es su ego, su orgullo, su intransigencia, su terquedad. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa es mi opinión respecto al libre albedrío dado al hombre para actuar independientemente y que el juicio de tal manera sea justo. Dios juzgará y no podemos ser juzgados sobre aquello que no sabemos. Entonces soy inocente, pero cuando sé y no hago, soy juzgado. Cuando sé y sí hago, soy juzgado para bien, ¿no es cierto? Entonces a veces es una bendición no saber, porque entonces no soy juzgado. Pero no soy juzgado, quiere decir no soy castigado, pero tampoco soy bendecido, porque ¿sobre qué se me bendice si no sabía nada? Si lo que he hecho lo he hecho bien sin saber nada, lo he hecho mal sin saber nada. Ok, no soy culpable de castigo, pero tampoco soy beneficiario de bendición, de bendición. Entonces no hay salvación en ignorancia, dice. Pero si adquiero conocimiento, ahora se abre la posibilidad de condenación también. Y de salvación también. Es una antítesis perfecta. Cuanto más sé, más condenado puedo estar o más oportunidad de salvación tengo también. Cuando no sé nada, no tengo oportunidad de nada. Alguna vez alguien dijo, mejor no quiero saber para que no se me condene. Ok. Tampoco se te salvará en ignorancia, por lo que eso ya es una condenación. En fin, hay pensamientos malos, hay pensamientos mediocres, hay pensamientos buenos y hay pensamientos mejores. ¿Okay? Dios es lo mejor que hay y aspira para sus hijos lo mejor que puedan, lo mejor de todo.
Bueno, se endurecerá el corazón de Faraón y se multiplicarán, y tú, Moisés, vas a multiplicar mis señales, mis prodigios, mis maravillas. Vamos a hacer de todo tipo de cosas hasta que él mismo, Faraón, lo mismo los bote a ustedes y hasta sus riquezas les va a dar. Y Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis huestes, a mis grupazos de gente. Huestes. A mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sacaré a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, en este caso Jacob, por qué son mi pueblo? ¿Por qué son el pueblo de Dios? Hace varios capítulos lo llamó mi primogénito. Es el primer pueblo con quien Dios ha hecho convenio. Y no lo ha hecho el convenio con el pueblo de Israel por la extrema bondad del pueblo de Israel. Ojo, lo ha hecho por la extrema bondad, que me cuesta imaginar, de Abraham. A Abraham se le hizo este convenio. ¿Qué tipo de persona habrá sido Abraham que logró este tipo de convenio con el Dios creador del cielo y de la tierra? De tal manera que por bendecirte a ti voy a bendecir a todas tus generaciones. Todas. Y por medio de tus generaciones serán bendecidas todas las familias de la tierra. No solo tu descendencia, que ya será incontable, sino todas las familias de la tierra. En todos los tiempos. Hasta yo, hoy. ¿Qué tengo que ver con Abraham? No soy de su linaje necesariamente, ni lo sé. Pero si acepto las condiciones del convenio abrahámico dado al hombre por medio de la autoridad del sacerdocio en el mismo orden de Melquisedec, el gran patriarca, es del sacerdocio, la autoridad dada al hombre para actuar en su nombre, y recibo las responsabilidades de ese convenio, hago los convenios que ese convenio funge en mi parte, y recibo, por lo tanto, las bendiciones que ese convenio promete. La otra parte del contratador, del contrato, ¿no es cierto? Dios, en este caso, me bendice a mí también, a pesar de no ser descendiente literal sanguíneo del linaje de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de alguna de las 12 tribus de Israel. Pero recibo la bendición por extensión, por adopción, por derrame, por predicación, etc. Jesús dijo, no prediquen a los gentiles. Y luego de un tiempo dijo, ya, ahora sí, prediquen a todos los gentiles. Gentiles es la palabra usada para las personas que no son directamente del linaje de Abraham. Supongo que yo soy gentil, o fui gentil. Y cuando se me predica el evangelio, cuando se me predican los convenios, cuando veo la luz, se me abre el testimonio de que esto es lo que se debe hacer, entonces ese convenio hago. Y por la bendición o convenio de Abraham, todas las bendiciones se derraman sobre el resto de familias de la tierra. ¿Por qué este pueblo es importante? Porque es el pueblo adoptado por Dios. ¿Okay? No quiere decir que son un pueblo santo. No, de hecho, vamos a ver en los próximos libros y capítulos y cientos de años que vienen, que de hecho de santo no tuvo nada el pueblo de Israel. Nada o muy poco. Pero ya había sido adoptado por Dios, por convenio a Abraham. Entonces, Dios no va a faltar a su convenio. Me imagino que varias veces habrá querido desheredarlos, varias veces habrá querido, ¿sabes qué? Se acabó con ustedes, hay otros pueblos mejores que ustedes más allá o por otro lado, pero ya había hecho convenio. ¿Okay? Y toda la Biblia data de este pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo del convenio, no por merecimiento, para nada, es por amor de Dios a Abraham. Y esa promesa se derrama. Y se cumple solamente para aquel que cumple su parte del convenio. Por supuesto, no hay bendiciones no merecidas sobre alguien que no lo merece. Pero
la historia es de este pueblo. ¿Ok? Mis huestes, mi pueblo, con grandes juicios los sacaré de la tierra de Egipto, dice. 5. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Esto me es valioso porque entonces vemos cuánto tiempo ha pasado. Sabemos que Moisés salió huyendo de Egipto antes de sus 40. Antes. Y huyó, y ahora viene a hablar y tiene 80. Han pasado 40 años. Recordemos, siempre quiero insistir en los tiempos de Dios. Que te voy a decir que hagas esto, te voy a prometer tal cosa. ¿Qué? ¿Mañana? Ya mañana cambia el mundo, ya todo está listo porque entendí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Noé entendió que Dios iba a destruir al mundo por medio del diluvio hasta que el diluvio ocurrió? 120 años. Aquí desde que la vida de Moisés se le cae como la conocía y tuvo que huir de palacio y de todo lo que sabía, hasta que se cumple el propósito por el cual tiene esta vida difícil, 40 años más, 40 y tantos años más. Desde que José fue vendido a estos mercaderes para ser esclavo en Egipto, para ser prisionero en Egipto, para luego ser semifaraón y pasar los 10 años de abundancia y los años de escasez hasta ver recuperar a su familia. Y ahí él entendió, para esto fue todo. Casi 30 años. Los tiempos de Dios. No podemos dejar de tomarlos en cuenta. Eso es vital. Porque yo me golpeo el pecho pidiendo. Y soy bueno para condicionar al cielo para que me bendiga. Como si las bendiciones se compraran, como si me deben algo, como si me lo merezco. Y los tiempos de Dios son otro tema, otra escala. Esperar cosas según mi propia idea del tiempo es casi siempre un error. Entonces ya tenían 80 años Moisés y Aarón. Bueno, Aarón era 3 años mayor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os responde diciendo, mostrad un milagro, dirás a Aarón, Moisés, tú le vas a decir a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. ¿Okay? Estaban preparados. ¿Okay? Fueron pues, de hecho, este plan de la vara en la serpiente se ha planeado desde hace ya algunos años atrás, desde que Moisés vio la zarza ardiente allá en el monte Horeb, que es el Sinaí actual, y Dios le dijo para que vea quién es quién, ¿no es cierto? Y ahí convirtió la vara en serpiente. Bueno, ahora lo van a volver a hacer, pero ellos a Faraón. Y Moisés será como Dios y Aarón será como profeta, ¿no es cierto? Y Aarón hablará a Faraón, y todo lo que Aarón hiciere, Moisés es el poderoso, ¿no es cierto? Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Entonces asumo que Faraón habría dicho, a ver, muéstrame una señal de que lo que dices de tu Dios es verdad o qué. Pues aquí está, se convirtió en serpiente. Realmente funcionó. ¿Cuántas veces nos puede haber dicho Dios, haz esto, y si haces esto, esto va a ocurrir? Y cuando digo nos ha dicho Dios, es una idea, es un sentimiento, es un sueño, es una visión, es un audio, es un qué. Pero yo sé que Dios me habló, yo sé que debo hacerlo, y hay una lucha interior entre mi ego y mi fe. Y sé que debo hacerlo, pero no quiero hacerlo, y me da miedo hacerlo, y no sé para qué estoy pensando, y esto es una tontería, y seguramente lo que sea. ¿Okay? Pero hacer lo que se me dijo, a riesgo de que no funcione lo que se me dijo, o lo que sentí que se me dijo, a riesgo de que no ocurra y pase la vergüenza del mundo. Tiro mi vara ahí y no se convierte en nada. ¡Qué vergüenza! El ridículo público. Nadie quiere ser rechazado, nadie quiere la vergüenza pública.
Hoy en día es considerado la ignominia más beligerante de todas. Pero si tienes la fe, tiras la vara y no temes, y ocurrirá lo que tiene que ocurrir, porque tú sabes que has sentido lo que has sentido. Y aquí ocurrió. Los hechiceros, y se convirtió en serpiente. Y el 11. Entonces llamó también Faraón a sus propios sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, lo mismo. Tiraron varas al piso y se convirtieron en serpiente. Entonces, estamos hablando acá de Jehová también, poderes de Jehová, y estos hechiceros y sabios tenían poder de Jehová. Jehová también está bendiciéndolos a ellos con el poder de su fe y está contradiciéndose a sí mismo, alimentando al enemigo y al amigo. ¿O existen poderes que no son de Dios? Con sus propios poderes, con sus encantamientos, dice acá. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. Muy importante, si tenemos fe, entendimiento, conocimiento de lo bueno, lo divino, lo elevado, la propia existencia de lo bueno, lo divino y lo elevado afirma la existencia de lo malo, de lo maldito, de lo bajo, lo más bajo de todo. Porque si uno existe, tiene que existir el otro. De otra manera, ¿cómo podría existir el universo mismo? Tiene que haber una oposición en todas las cosas, porque si no, lo bueno no sería bueno. Es bueno porque hay malo. Y esto es malo porque hay bueno. La luz es comprensible porque existe la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz, ¿no es cierto? Y la oscuridad es palpable porque la luz existe. Y en el momento en que una aparece, la otra no puede existir. No puede haber bueno junto con el malo o con lo malo. Uno niega al otro, ¿no es cierto? Entonces sí existe. Y si no es de Dios, es contra Dios. Y Dios, estamos en estos registros, está con Moisés. Y vienen los que no están con Dios y manifiestan poderes iguales. Y ahora nos muestra una competencia entre poderes. Poderes de Jehová, lo bueno, y poderes de lo malo. No quiero decir de Satanás directamente porque no está dicho esto acá, pero no hay otra alternativa. Y dice, las cuales se volvieron serpientes, esas varas de los hechiceros. Pero la vara de Aarón, o sea, la serpiente de Aarón, devoró las varas de ellos, o sea, las serpientes de ellos. Ok, si estamos hablando poderes del bien y del mal, ahí hay poderes del bien y del mal, pero a la hora del enfrentamiento entre el bien y el mal, el bien tiene más capacidad que el mal para vencer. Eso es lo que está demostrando acá. Al final todas las profecías de Satanás, de Lucifer, del infierno y del dragón y de las todos los apocalipsis, profecías apocalípticas, al final sabemos, por más terrible y grandiosamente malvado y temible que esto sea, sabemos que va a perder. Sabemos que el final pierde el malo. Lo malo pierde. ¿Ok? Entonces, y el corazón de Faraón se endureció, se volvió más terco, le dio cólera, ego, y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Ojo que Jehová no lo convierte a Faraón en un ególatra, orgulloso, terco. Es la decisión de Faraón. Una cosa es ser omnisciente, que sabe todo lo que va a pasar, y otra cosa es no permitir el libre albedrío. ¿Okay? El saber lo que va a pasar no significa que estás predestinado. Tienes la elección, pero sé lo que vas a decidir. Pero tienes la elección, ve y decide. Yo no estoy coactando en nada ni empujando en nada tu decisión, pero ya sé lo que vas a decidir. Esa es omnisciencia, pero no es dictadura espiritual, aunque sabe. Difícil pintarlo, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. Esta escena de las serpientes, las varas y todo, nos la pinta en 2 versículos, ¿no es cierto? 2 versículos. Pero ponte en los zapatos del protagonista. Aarón, la posición de Aarón es impresionante. Él no ha hablado con Dios y viene Moisés y adquiere un testimonio de que esto es enviado de Dios y voy a ser el portavoz de él y lanzo la vara. Yo no había visto en el monte de Horeb, en la zarza ardiente, ese milagro de la vara en serpiente y la lanzo porque tengo fe y se convierte en serpiente y los otros también, y qué intensidad, y el miedo y las burlas y los peligros del arresto. Y mi serpiente se come la serpiente suya, vuelvo a agarrarla de la cola y se vuelve vara, salgo triunfante, qué chévere me siento, y luego se van y Dios les dice: el faraón se ha entercado, no los va a dejar salir, ok, no ha salido como esperábamos, ahora qué vamos a hacer. Y la posición de Moisés ante todo esto, sabiéndose él escogido para representar a Dios literalmente ante Faraón y ante el pueblo de Israel y ante Aarón, y él con sus propias debilidades de autoestima, de mi boca y mi voz y mis incapacidades. Y dile, ve por la mañana a Faraón, dice el 15, he aquí que él sale del río. Okay, las siguientes instrucciones del día siguiente. Y tú ponte a la orilla del río delante de él. Y toma en tu mano la vara que se te volvió serpiente. La vara que se volvió serpiente. Y dile: Jehová, Dios de los hebreos, no Dios de los egipcios, porque no lo aceptaban. Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. ¿Qué río era? ¿Era el Nilo? O sea, el Nilo, dice acá. Perfecto. Golpearé con la vara en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Maldecir maldiciones. Tengo algunas experiencias en mi vida que no voy a contar, pero que reconozco lo valiente que hay que ser. Hay que ser extremadamente valiente para que Dios te haya prometido algo, pero que tú tienes que hacer primero. Ese acto de hacer primero requiere un coraje, requiere unos de metal, ¿cómo se dice? Requiere una valentía, un valor, una fe que muchos no tienen, muchos no tenemos. Y huyes de hacer lo que se tenía que hacer. Y por lo tanto la promesa que se había prometido no ocurre. Y las pocas veces que he tenido la oportunidad o el coraje necesario para hacer lo que tenía que hacer, es absolutamente impresionante, absolutamente impresionante. Llega un punto en el que sabes que no estás actuando por ti mismo, ya te lanzaste al agua, ya estás en plena caída al agua que ni siquiera, que Dios dice que hay agua abajo, y te lanzaste, ya fue el acto de fe. Y hay un instante en que no sabes lo que estás haciendo ni cómo estás haciéndolo, pero estás haciéndolo y está siendo genial y termina exactamente como se te había prometido. Y entonces tu pecho se hincha y agradeces. Y tu fe crece. ¿Y cuántas veces no te atreves a dar ese paso que sabes que tienes que dar, que debes dar? Porque la promesa está después del hacer tu parte. Y bueno, Jehová me dijo: ve y golpea el agua del río delante de Faraón y se convertirá en sangre. ¿Qué probabilidad hay de que se convierta en sangre? Claro, ¿qué probabilidad había de que la vara se convierta en serpiente también? ¿Qué probabilidad había de que la zarza no se queme ante ese fuego? ¿Qué probabilidad? Etcétera. Su fe ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Conforme yo voy obedeciendo milagros menores
y haciendo mi parte y obtengo milagros mayores, y haciendo mi parte y obtengo milagros mayores, entonces mi fe va creciendo, definitivamente. Y la fe de Moisés es mucho más grande de lo que yo podría concebirla ahora, pero ahí está. Y así ha dicho Jehová, en esto conocerás, ¿a qué? ¿Dónde está? Se convertirá en sangre, ¿no es cierto? He aquí golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Y qué pasa si golpeo el agua y no se convierte en sangre? Ese es el problema de la fe, el problema del miedo. El miedo es antife y la fe es antimiedo. Y los peces que hay en el río morirán, por lo tanto no habrá pesca. Si es una ciudad junto al río, la pesca es un principalísimo fuente de economía y sustento de la ciudad. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Hederá viene de hedor. Hedor viene de apestar. ¿Ok? Apestará el río porque se malogrará, pudrirán los peces que morirán por convertirse el agua en sangre. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando su vara, o sea, me imagino que Moisés entonces fue al río en esa mañana, donde iba a encontrar a Faraón ahí, qué sé yo, bañándose, lavándose o saludando al día. Y se dio esta conversación y suponemos que Faraón dijo, no los voy a soltar. Entonces le dijo a Aarón, toca el río con el agua. Ahora, Dios le está diciendo a Moisés. Ahora, Moisés le está diciendo a Aarón. ¿Te das cuenta del orden, no es cierto? Porque Dios Jehová es el Dios. Moisés es el profeta. Pero Dios Jehová le ha dicho a Moisés, tú serás como Dios para Faraón. Y Aarón va a ser como tu portavoz, tu profeta. Entonces yo te digo qué hacer, pero tú vas y le dices qué hacer a Aarón, ante Faraón. Y para Faraón tú eres como Dios. Y Aarón hace. Por eso Moisés le dice, delante de Faraón, Aarón, toca el agua con la vara. Esa que se convirtió en serpiente, esa que se comió sus serpientes ayer, esa. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ahora, no sé cuán literalmente sangre es esto. Es sangre con glóbulos y con plaquetas. Es sangre de algún animal, de humana. La sangre tiene una densidad, un espesor. La sangre tiene un olor. Fue sangre, literalmente sangre, porque de imaginarme el olor que todo eso va a causar, y ni qué decirse de bañarse, ¿no es cierto? Si agua salada te hace flotar un poco más, imagínate de la densidad de la sangre. En fin, no lo sé. No sé si es literal o es semejante, era roja, era contaminada, era óxido, era un destape minero de gases del subsuelo que contaminaron en ese momento. No estoy hablando de casualidad, estoy hablando de milagros tan milagrosos como los que estamos delatando acá. Porque si Dios dice, toca el agua y se convertirá en sangre, entonces yo, Dios, voy a convertirla en sangre. Ahora, ¿qué hago para convertirla en sangre? Estamos muy acostumbrados a leer las escrituras como si fueran fábulas de Disney, en la que chuf chuf y ya está, nadie se pregunta cómo ni por qué. Pero toda ley se basa en algún principio universal. Todo milagro, eso debería decir, todo milagro se basa en algún principio, en alguna ley. Si yo trajera a uno de estos egipcios al día de hoy para mí, al año 2024, y le mostrara los milagros que yo hago, y estos milagros por ejemplo, de esta cajita de acá,
que puedo hablar con personas de cualquier parte del planeta, sin cables, sin nada. Es absolutamente mágico y milagroso. Que puedo tomar fotos y plasmar una imagen vívida de algo que no existe. Que puedo hacer así y se prende la luz de la habitación. De que estoy grabando, leyendo escrituras en una superficie brillante, bidimensional, que no tiene nada atrás, y que esto simplemente es un milagro de Dios. Y él fácilmente, yo podría decirle, soy Dios, esto es el cielo y así es como se vive Dios, todo milagros para ti. Él podría bien arrodillarse y adorarme, porque él no sabe las leyes sobre las cuales mis principios se basan. Yo no sé las leyes sobre las cuales los principios de Dios se basan, pero sé que creó el universo, sé que creó los sistemas estelares, los climas, la naturaleza, las combinaciones de ADNs y de moléculas y de vida y de carbono y todo lo que hay para hacer vida, y encima el soplo de vida y la vida premortal y la vida mortal y la vida postmortal y el plan de salvación y la expiación y la remisión de los pecados y la justicia y la misericordia y todo lo que él sabe. Para mí no lo entiendo y solamente puedo llamarlo milagros, ¿no es cierto? ¿Pero qué quiere decir? Que no hay mecanismos y principios y leyes sobre las cuales él se basa para hacer lo que hace, y que yo no tengo ni siquiera que entenderlo, simplemente hacer lo que él dice para colgarme de la única línea que me va a llevar a su presencia, sin entender todavía por qué funciona así la dinámica. Ya algún día la entenderé conforme vaya subiendo a la presencia de Dios en calidad y en cantidad y en acercamiento. Entonces, bien podría Dios haber hecho que estalle una mina subterránea llena de gases tóxicos que simplemente debajo del río y toxificaron todo en un solo golpe y ya está. Y se ve como sangre. O podría haber sido cuánta cosa que pueda imaginarme yo ahora. ¿Ok? Vemos que Jesús, en la época de Jesús y en el matrimonio, en las bodas de Canaán, que son muy debatibles, no voy a entrar a eso, pero que su mamá le dijo, se acabó el vino, y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y la mamá le dice, tú sabrás, y se va. Y él agarra y convierte los bidones de agua en vino. Y cuando lo beben los invitados dicen, oye, has guardado el mejor vino para el final. Un milagro, porque no tengo idea cómo lo hizo. Yo y la ciencia y todos los humanos de esta época no lo tenemos claro cómo lo hizo. Por lo tanto, milagro. Pero no significa que son fábulas de Esopo, no significa que son fábulas. Chuf, chuf, y ya está. Todo lo que me dé la gana puede ser. Hay reglas y leyes. El universo funciona como tal y hasta Dios funciona como tal. Y Dios puede dejar de ser Dios si rompe sus propias leyes. Como por ejemplo, mentir, faltar a su convenio, quitarnos el libre albedrío en algún momento, y Dios dejaría de ser Dios. Y si Dios deja de ser Dios, el universo deja de ser el universo, nosotros dejamos de ser lo que somos y se va todo al traste. Y me estoy desviando. Estoy hablando de la naturaleza de los milagros. Está bien adorar al Creador, porque así nos lo pide, y eso lo necesitamos nosotros para evolucionar al grado de a niveles de poder ir entendiendo más. Pero los milagros son justamente eso, mecanismos de reglas y leyes y principios que Dios conoce y yo no. Entonces las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Claro, si de pronto no es agua y no tienen el oxígeno para sus bráqueas y no pueden respirar, se mueren. Todos en 3 minutos, todo muere. 3-4 minutos dependiendo de su capacidad pulmonar o de retención de oxígeno en la sangre, etc. Todos los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Los sistemas de riego, el agua, no podemos vivir un día sin haber pasado por agua en algún momento, bebiendo, cocinando, recogiendo, duchando. Hubo sangre por todo Egipto. Qué horror, ¿no?
Y ahí entonces Faraón, ¿qué empieza a sentir? Empieza a sentir que este Moisés es muy poderoso, pero no voy a dar mi brazo a torcer. ¿Quién es este Moisés? ¿Quién es este Jehová para decirme a mí, Dios egipcio, qué hacer? Y es más, no solo hacer algo en específico, sino soltar a lo que es mío, mis esclavos. Y los hechiceros de Egipto, ojo a esto, estaban buscando la manera de imitar el poder milagroso de este Dios Jehová. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Entonces el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Te das cuenta? Cuando empezamos a racionalizar las cosas, perdemos la admiración por esas cosas. Si mis hechiceros pueden hacerlo, entonces mi poder es tan grande como el poder de este Moisés o de este Dios Jehová, y no me van a venir con trucos, yo también puedo hacer eso. ¿Okay? Y se endureció más, se entercó más en su posición, no se van. Y más cargas les pongo, y más guardias, no vayan a escapar en la noche, etcétera, ¿no? Y se dio vuelta Faraón y entró en su casa. Y no puso su corazón tampoco en esto. Ni siquiera lo pensó demasiado. Expresión idiomática en hebreo que significa no prestó atención tampoco a eso. No puso su corazón. O sea, todo esto ha ocurrido ahí en el río donde lo encontraron esa mañana, ¿no es cierto? Y sabemos que Faraón no anda solo. Así que hay todo un séquito de gente, de guardias, siervos, criados y todo lo que acompaña a Faraón. Así que hay mucho testigo. Y trajo a sus hechiceros e hicieron lo mismo. Así que, bueno, lo tuyo no sirve. Lo racionalicé. Y se metió a su casa y ni siquiera pensó en eso. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber. Pozos. Esto es para la capa freática, ¿no es cierto? Sabemos que en todo el mundo, debajo de la superficie de la tierra donde caminamos, la corteza donde caminamos, debajo hay agua. Y a veces tenemos agua mezclada con los sólidos, a veces tenemos ríos de agua subterránea, a veces tenemos pozos de agua, me refiero, grandes reservorios de agua estancada o lo que sea. Entonces en la superficie cavamos el pozo para justamente llegar a esas fuentes de agua, aunque sea por absorción, poder recibir agua en el pozo o tal vez encajar con algún río pasante y tener acceso a agua. Entonces, como no hay Nilo ahorita, el río es sangre y todo está muerto, aunque sea cavemos un pozo rapidísimo porque no vamos a durar 3 días sin agua, ¿no es cierto? Hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, dice. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Ahora, no dice acá si encontraron agua allá abajo en los pozos excavados. No dice si lo encontraron o no, pero dice 7 días. 7 días sin agua, la gente muere. Ya murieron. Entiendo que 3, 4 días sin agua. Estás muerto. Ahora, si estás comiendo otras cosas, esas cosas contienen cierto nivel de líquido, ¿no es cierto? Entonces por ahí extrae, pero te deshidratas terriblemente. 1 semana desde que el río es sangre. Y ahí quedó este capítulo. La idea es torcer el brazo de Faraón. Y me imagino que todos a su alrededor le dirían: oye, Faraón, ya necesitamos agua, por favor, dile que sí, que se vayan, por favor, por favor. Y Faraón no. Él tenía la última palabra y su terquedad del líder y que tenía que tener la razón, aunque eso signifique destruir a su gente, o que su gente sufra, su familia sufra, él sufra, pero tengo que tener la razón. ¿Cuán más fácil hubiera sido todo, más llevadero, más si simplemente cedía? Ceder, ni siquiera darle la razón al otro, solo ceder. Para no sufrir, por mi terquedad, por mi razón, por mi lucha de mi razón, sufro yo más. ¿Cuánta utilidad hay en defender mi razón a capa y espada cuando la consecuencia es que
sufro más, yo y todos, hasta los míos que no tienen nada que ver con esto, y mi decisión los está haciendo sufrir más. Las luchas en el tráfico, en el tránsito, y peleo con alguien y me amenaza y lo amenazo y me bajo el carro y le meto el carro y acelero y freno delante de él, y accidentes y seguros y policías y muertes. Valió la pena por tener razón. Ahora, hay abusos que amenazan la seguridad de tú y los tuyos y hay que defenderse, ok. Pero tener razón casi nunca vale la pena. En fin, va una semana. La primera maravilla o milagro o prodigio que Dios ha hecho con Egipto. Convertir toda el agua en sangre. Y va una semana de eso. ¿De acuerdo? Ahí cerramos el capítulo 7 de Éxodo. Y varios capítulos vamos a ver con varias maravillas o las pestes, ¿no? Son 10 me parece que son. Y vamos a ver todo la primera mitad del la primera mitad del libro de Éxodo. Es acerca de este evento de tira y jala con Faraón y Jehová. Faraón y Jehová. Jehová no va a perder. Y en cada ocasión está dando la oportunidad. Cede. Y todo llegó a niveles, va a llegar a niveles tan el colmo como mi terquedad lo lleve. Faraón, ¿no? Muy bien. Entonces cierro por acá y nos vemos en el próximo episodio.